mano de Dios obrando. Pues este mes, como dije la semana pasada, estamos con una serie de mensajes que se llama el espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad. Bueno, no estoy hablando de cualquier espíritu. No estoy hablando de las emociones de generosidad y bondad que suelen surgir durante las Navidades. Bueno, por lo menos eso pasa en las películas de Hollywood, ¿no? No, estoy hablando de un espíritu muy particular, un espíritu de Navidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Y la meta en estas semanas, quiero que entendáis, que entendáis mejor cómo actúa, cómo obra el Espíritu Santo en tu vida. Y por eso vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, este médico y seguidor de Jesús del primer siglo, también es el autor bíblico que menciona al Espíritu Santo más que cualquier otro escritor de la Biblia. Hay más de 200 referencias al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y un tercio de ellas salen en solamente 2 libros. De los 27 libros del Nuevo Testamento son el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, que son los 2 libros escritos por Lucas. Y en particular estamos viendo los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, donde encontramos los famosos relatos navideños, es decir, la concepción, el nacimiento y la infancia de Jesús. Y no debe sorprendernos que aquí también, en estas historias, en los primeros 2 capítulos, encontramos al Espíritu Santo. De hecho, aparece por nombre 5 veces en estos primeros 2 capítulos, y está obrando en estas 5 veces en las vidas de 5 personas distintas. La semana pasada vimos a Juan el Bautista, bueno, todavía en el vientre, ¿no? Vientre de su madre. Esta semana nos toca ver la obra del Espíritu en María, la madre de Jesús, y luego vamos a ver en Elizabeth, en Zacarías y por último en Simeón. 5 veces, 5 personas y 5 obras sorprendentes del Espíritu Santo. Entonces voy a leer el Evangelio, el pasaje de hoy, Evangelio según Lucas. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 2020, una nueva versión, pero es más o menos igual que la Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, empezando en versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, para visitar a una muchacha virgen llamada María, que estaba prometida en matrimonio con José, un hombre descendiente del rey David. El ángel, acercándose a ella, le dijo: saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando ella escuchó sus palabras, se perturbó, preguntándose qué significaba aquel saludo. Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será posible eso,
yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Le respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra escrita y tu palabra predicada. Pedimos, Señor, que en el día de hoy tú nos hables a través de tu palabra y tu espíritu. Señor, que tenemos oídos hoy para escuchar tu mensaje para nosotros, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta semana y la semana pasada, y la semana que viene, vamos a ver dos concepciones. La primera concepción, la más famosa, le ocurre a María. Y es algo sobrenatural y milagroso. Y la segunda concepción, vamos a ver la semana que viene, le pasa a Elizabeth y podríamos decir que es algo más natural, pero igualmente milagroso. O sea que el primero es sobrenatural y milagroso, y el segundo es natural, pero también yo diría milagro. Y hablaré más de eso luego. Pero primero quiero decir algo sobre María. María, la madre de Jesús, que es una de las grandes protagonistas de la palabra de Dios. Ella es una mujer de fe, de valentía, de humildad. Lo que vemos en el registro de las Sagradas Escrituras es que María fue una esposa fiel, una madre dedicada, también un discípulo fiel de Cristo. Sin embargo, entre los creyentes evangélicos, a menudo no se habla mucho de María. Incluso si lo hacen, puede tener un tono negativo. ¿Por qué? Bueno, tiene una explicación. Es debido a la gran cantidad de falsas doctrinas e historias inventadas que existan acerca de María. Por eso la Iglesia Evangélica ha reaccionado muchas veces, o en silencio, o incluso con una actitud casi como parece negativa sobre María. Es cierto que hay mucha doctrina falsa acerca de María. Quiero nombrar cuatro falsas doctrinas. En primer lugar, dicen algunos que María era virgen para siempre. Eso es falso. Tenemos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, y versículo 25, dice claramente que María fue virgen hasta que nació Jesús, ¿no? Dice en Mateo 1:25 que José no la conoció. Conoció es la palabra bíblica para tener relaciones conyugales. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Luego también menciona en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento que acerca de la familia nuclear de Jesús, ¿no? Que tenía hermanos y hermanas en su familia, medio hermanos, ¿no? Segunda falsa doctrina, dice algunos que María fue concebida sin pecado. Eso también es falso. El testimonio claro de la palabra de Dios es que ninguno de nosotros, ningún ser humano, es exento del pecado, menos uno, y eso es Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, Romanos 3:23 dice claramente, hablando de dónde recibimos la justicia verdadera,
Dice que es por medio de fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, eso es Romanos 3:22 y 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La excepción, como he dicho, es Jesús de Nazaret. Eso también está claro en todo el Nuevo Testamento. El mismo autor, Pablo, dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otra traducción dice, en él no hay pecado. Está claro, el testimonio de la Biblia es que todos los héroes de la fe también estaban implicados en esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres, Adán y Eva. Bueno, tercera falsa doctrina. Algunos dicen que María ascendió al cielo. Eso también es falso. Pues eso tal vez no es imposible. O sea que hay incluso otros 2 personas en el registro bíblico que ascendieron al cielo, además de Jesús, ¿no? Enoc y Elías en el Antiguo Testamento. Pero con respecto a María, sencillamente no está en la Biblia. Nunca se menciona, nunca se registra que ella se fue directamente al cielo. Se escribieron numerosos libros del Antiguo Testamento después de la muerte de María. Incluso 2/3 partes de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos después del año 60, digamos, entre 60 y 90. Y como mucho, María, si hubiera vivido hasta los 80 años, hubiera muerto, ya en el año 60, ¿no? Y en ninguno de estos libros, 2/3 partes del Nuevo Testamento, mencionan algo sobre María ascendiendo al cielo. Y cuarta falsa doctrina, algunos dicen que María es una mediadora entre nosotros y Dios, y que su papel es interceder por los santos. Hermanos, eso también es una doctrina falsa. Es falso, no es falso solamente porque no dice nada sobre eso en la Biblia, pero esta doctrina en particular es muy peligrosa, porque contradice lo que es al corazón del Evangelio, que declara que la única solución para el pecado es el sacrificio de Jesús, Dios hecho hombre, ¿no? La Biblia nos dice claramente, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 2, y versículo 5, primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, estas creencias, podemos decir populares, que he mencionado, estos 4, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Son falsas doctrinas inventadas por los seres humanos, han sido añadidas o han cambiado la revelación de Dios en su palabra. Y no debe sorprendernos de que la gente inventa doctrinas. Me acuerdo del famoso dicho del pastor de la Reforma, Juan Calvino, quien dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y eso se aplica a todos nosotros. Bueno, una cosa más antes de dejar el tema. No debe sorprendernos de que muchas de estas falsas doctrinas acerca de
de un papel para María casi como una diosa, no debe sorprendernos que muchas de esas falsas doctrinas surgieron, echaron raíces aquí en la zona mediterránea, o donde han tenido influencia los países de la zona mediterránea, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en esta zona, en esta región del Mediterráneo, precisamente, lleva miles de años adorando a diosas. Y, o sea que un fuerte culto de diosa. Tenemos aquí en la pantalla, solo para recorrer rápidamente, vosotros sabéis que a mí me encanta la historia. Los mesopotámicos tenían Ishtar como diosa, los egipcios luego tenían a Isis, que tenía este apodo, madre de los dioses, por cierto. Luego los fenicios tenían a Astarte, luego los griegos tenían Artemisa, Afrodita, Atenia, y luego los romanos tuvieron a Diana, Minerva y Venus. E incluso si tú vas a cualquier de esos países, puedes encontrar restos arqueológicos de templos dedicados a estas diosas. Entonces, no debe sorprendernos, ¿no? Lamentablemente, también quiero decir que muchas personas piensan que estas enseñanzas acerca de María, la madre de Jesús, tal vez tienen su origen en tradiciones muy antiguas de la iglesia primitiva. Pues yo diría, aunque fuera verdad, ¿por qué no? O sea que si el culto de diosas siempre ha sido muy fuerte en esta región del Mediterráneo, no debe sorprendernos si estas falsas doctrinas entrarían en la iglesia, junto con muchas otras falsas doctrinas que podemos ver nombrado, ¿no? En las páginas de la Biblia. Pero aquí es la cosa curiosa. Cuando estudias la historia, resulta que en concreto estas falsas doctrinas que yo he mencionado sobre María, la madre de Jesús, no fueron aceptadas ni proclamadas por ningún grupo importante de la iglesia primitiva durante siglos y siglos y siglos. Es muy interesante eso, ¿no? Por ejemplo, no sé si te suena el rezo muy conocido que se llama Ave María, el Ave María, pues la parte centro del rosario, ¿no? Es el rezo que lo que más se repite, ¿no? En la tradición católica. Este rezo ni siquiera existía durante los primeros 1000 años de la iglesia cristiana. Los primeros registros históricos de esta oración o rezo realmente, porque es una repetición, encontramos alrededor del año 1050, ¿no? Otro dato histórico interesante, la frase, por ejemplo, Madre de Dios, María, Madre de Dios, que ore por nosotros y toda esta parte del rezo, eso fue inventado y agregado en el siglo XVI. O sea que 1500 años después de Jesús, no fue doctrina oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento en 1566. Y la Inmaculada Concepción, de que María se concebió sin pecado, esa doctrina fue proclamada doctrina oficial en 1854. Menos de 200 años. Y la asunción de María al cielo no fue proclamado doctrina de la Iglesia Católica hasta 1950. O sea que hace 60 años, ¿no? Por el Papa Pío XII, ¿no? Bueno, y tú me dices, pero Aarón, todo eso son debates históricos, ¿no? A lo mejor tú estás leyendo fuentes evangélicas para sacar todos esos datos, ¿no? Seguramente hay otra perspectiva. Ojo, os comento, todo lo que acabo de sacar, esos datos, he sacado online
de la enciclopedia católica. O sea que no son datos escondidos. Bueno, última cosa que quiero decir sobre este tema. Lamentablemente, la misma popularidad de estas falsas doctrinas acerca de María, la Madre de Jesús, hacen que muchos creyentes evitan por completo el tema de la vida de María. Y es una lástima porque María, como acabo de decir, fue una maravillosa creyente en Dios. Y al final de su vida se convierte en discípulo, seguidor de su hijo, que es increíble, ¿no? Es un acto de humildad tan grande, ¿no? Que puso su fe en su propio hijo como Mesías y confió en el perdón de su pecado en el sacrificio de su propio hijo. Increíble, ¿no? Bueno, el tema de hoy no es tanto María, realmente el tema de hoy es el Espíritu Santo. Y el mensaje que tengo para hoy es muy sencillo, solo 2 observaciones sobre la obra del Espíritu Santo en este pasaje en Lucas. Primera observación, bueno, voy a empezar con una pregunta. Cuando tú escuchas la frase lleno del Espíritu Santo, o cuando piensas en estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué te viene a la mente? Creo que muchas veces tú y yo tenemos una idea romántica, ¿no? Sobre cómo debe ser la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Que el Espíritu Santo debe llegar a nosotros y darnos sentimientos cálidos y grandes o muy un sentimiento de amor hacia el mundo, tal vez como cuando estás viendo una película navideña o estás ahí, no sé, tomando un vaso de Ribera del Duero al lado de la chimenea, ¿no? Algún tipo de sentimiento de calor, ¿no? Y bondad hacia el mundo. Bueno, tal vez y tal vez no. Tal vez cuando nos sentimos estas cosas, podría ser simplemente una emoción natural, podría ser por cualquier circunstancia de la vida, podría ser incluso cantando una alabanza a Dios. Estamos llenos de una emoción que está bien, las emociones son creadas por Dios. Puede ser que estás escuchando una historia poderosa y estás conmovido, ¿no? Y está muy bien. Pero lo que quiero que veas en este pasaje de Lucas capítulo 1 es que el Espíritu Santo llega a María y hace su obra en medio de otra clase de sentimientos. Son sentimientos de miedo, sentimientos de ansiedad, sentimientos de duda. Y en medio de estas emociones difíciles, emociones que no nos gusta tanto, en medio de esta tormenta, el Espíritu Santo obra en la vida de María. Y quiero que pienses un momento en María. ¿Cómo puede decir que tenía emociones de ansiedad o miedo o duda? Bueno, quiero que realmente penséis un momento en su vida. María es una muchacha, una mujer joven, viene de una familia estable, temerosa de Dios, una familia de judía, de creyentes en Dios. Probablemente en ese momento en la historia no tendría más que 16 años, que fue la edad normal de casarse en aquel entonces. Y además tiene un maravilloso novio, ¿no? Este hombre José, comprometido con ella, tiene un trabajo estable como carpintero,
es creyente en Dios y el futuro de María se ve muy bien, ¿no? ¿Y qué tiene María en mente? Que se va a casar, establecerse, José les va a construir una casa bonita, ¿no? Allí en el pueblo, en el campo, va a tener hijos, un perro y un gato, y comprar, no sé, cosas para la casa, y José puede comprar una moto y un coche, bueno, un burro y un caballo, y la vida tiene muy buena pinta. ¿Y qué pasa aquí en capítulo 1? Pues de repente todo cambia. Un ángel del Señor, un mensajero del Señor, se aparece a María y le da una noticia no solo sorprendente, pero preocupante para ella. María, tú vas a estar embarazada. Bueno, bien, cuando me caso, ¿no? No, antes. No será un embarazo normal, será un embarazo milagroso. Y el que tendrás en tu vientre va a ser el rey de Israel, el rey de David, el Hijo de Dios. Imagínate en el lugar de María. No tiene sentido. ¿Qué significan esas palabras? Y tienes que imaginar lo duro que sería para María, en primer lugar, estar embarazada fuera del matrimonio, que en esa cultura judía, en aquel entonces, fue algo vergonzoso, ¿no? Fue algo por lo cual te podrían incluso expulsar de la familia. De hecho, no es sorprendente que dice, luego en algunos versículos luego, que María toma la decisión inmediatamente de ir a otro pueblo, ¿no? Para pasar unos meses con su prima Elizabeth. ¿Por qué? Para escapar la crítica del pueblo. Vosotros que habéis vivido en un pueblo saben de lo que estoy hablando, que todo el mundo se entera de todo. Es algo que antes pasaba aquí en España, ¿no? A lo mejor sigue pasando. Una muchacha no casada de repente desaparece del colegio, ¿no? Desaparece de su pueblo. Y vuelve tal vez años luego con un bebé. Pero quiero decir una cosa, lo más duro para María tal vez hubiera sido, después de este mensaje del ángel, volver a casa para descubrir que su novio José ahora quiere divorciarse de ella. Y tienes que pensar en la mente de José. Su novia está embarazada. Por supuesto, es una infidelidad, ¿no? Y no estoy inventando estas cosas. Todo eso, el plan incluso de José de divorciarse, de divorciar a María, se registra en la Biblia. Se puede leer eso en el Evangelio de Mateo, en capítulo 1. En fin, que la vida de María, sus sueños, sus planes, todo se derrumba, ¿no? Todo está en ruinas. Entonces, ¿cómo reacciona María a estas noticias? Bueno, sabemos, María es un seguidor fiel, un creyente en Dios, entonces María acepta todo eso con calma y perfecta sumisión y sin ninguna emoción. ¿Tú crees? Mira lo que dice la palabra. En el versículo 29, dice, mas ella, cuando le vio, se perturbó por sus palabras. O en la Reina Valera 60 dice, se turbó por sus palabras. Este verbo, se turbó, se perturbó, es una palabra en el original, tiene ese significado de sorpresa, pero no una sorpresa grata, ¿no? Realmente las palabras turbarse, que significa sorprender o aturdir a uno de modo que no acierte,
hablar o proseguir lo que está haciendo. Un ejemplo de turbarse es, al verte, se turbó y comenzó a temblar, ¿no? Eso viene del diccionario, ¿no? O la palabra perturbarse, ¿no? Es hacer perder el juicio a una persona. Por ejemplo, se perturbó cuando murieron sus padres. Muerte de tus padres, ¿no? Temblar. Para darte una idea de la emoción que está describiendo la palabra de Dios aquí en versículo 29, es decir, sorpresa, inquietud, ansiedad. Estas son las emociones de María. Y no solo eso, pero también miedo. Mira lo que dice en versículo 30. Entonces, dice, el ángel le dijo, María, no temas. ¿Por qué dice el ángel, no temas? Porque tenían temor, tenían miedo. María, la madre de Jesús, no tengas miedo, dice el ángel. Entonces, sorpresa, inquietud, ansiedad, miedo, y no solo eso, también vemos en ese pasaje que ella tenía duda. Incluso llega a cuestionar ese mensajero de Dios. Y es increíble porque el ángel acaba de decir algunas palabras tan sorprendentes, tan llenas de significado, de peso, ¿no? Que su hijo iba a ser el rey de Israel, que iba a sentar en el trono de David, que iba a tener un reino eterno sin fin y que iba a ser llamado Hijo de Dios. Y todas esas palabras son increíbles, pero fíjate en la reacción de María, es como que ella no podría ni escuchar esas palabras. Ella estaba estancada todavía en las primeras palabras del ángel, de que ella va a estar embarazada. Mira lo que dice en versículo 34, respondiendo después de todas estas descripciones de quién iba a ser Jesús. Entonces María dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo puede ser? Dice María. Nunca he conocido a un hombre, soy virgen. En otras palabras, pero no entiendo, eso es imposible. No puede ser, a mí no. Hermanos, para mí es muy importante entender que María no respondió como un estoico, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué será? Será. Todo bien, estoy tranquila. Con una sonrisa de plástico, ¿no? No fue así. La palabra de Dios nos da otro registro de cómo reaccionó María. Y dice que María se turbó, se perturbó, que tuvo miedo, que tuvo duda. Y en medio de esta tormenta de emociones, viene la promesa de la obra del Espíritu Santo. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, que en medio de la inquietud, en medio de su ansiedad, en medio de su miedo, en medio de su duda, viene el Espíritu Santo para hacer su obra milagrosa. Hermanos, ¿dónde está la tormenta en tu vida en estas semanas? ¿Dónde está en tu vida el miedo, la duda sobre el futuro, la ansiedad por circunstancias que estás pasando? ¿Crees que allí y precisamente allí puede llegar el Espíritu Santo y obrar en tu vida?
Tengo que deciros que esta semana ha sido un poco de locura para mí, a nivel personal. Y no basta con que estemos en medio de una pandemia mundial, no basta que con la única cosa que queremos para la Navidad, el único regalo de Navidad que queremos es ver a nuestros hijos, ¿no? Llevo desde agosto sin poder ver a Bethany, la niña, y han cambiado los vuelos en las últimas semanas tantas veces y las restricciones para entrar, de COVID para entrar en España que me mareo, ¿no? Y luego a Tomás no hemos visto, nuestro hijo Tomás, no hemos podido ver en un año entero por toda esa situación. No basta con que estemos también en medio de una mudanza de iglesia, ¿no? Con todo el estrés que eso se implica, todos los detalles, ¿no? de este proyecto, aunque sea algo bonito, ¿no? Pero sí lleva su estrés. Y no basta con todo eso, también que estamos intentando levantar, eso no puedo creer, que estamos, por primera vez como iglesia, hemos elegido el año 2020 para levantar fondos. No sé de quién, sí, yo lo sé, fue más o menos mi idea, pero Visión 2020. Vaya. Y para colmo, llevamos 9 días con una caldera estropeada en nuestro piso. O sea que 9 días sin agua caliente y sin calefacción en nuestro piso. O sea que ansiedad, miedo, incluso duda, los tengo todos. Y la pregunta difícil para mí, leyendo ese pasaje, es, Aarón, ¿crees? ¿Realmente crees que el Espíritu Santo puede entrar en medio de este lío, de esta tormenta, y hacer su obra? ¿Crees que el Espíritu Santo ya está obrando en medio de esta tormenta de emociones? Hermanos, los pastores no son distintos, los líderes de la iglesia no son distintos, los misioneros no son distintos. Somos igual que María, la Madre de Jesús, que tenemos momentos cuando estamos en medio de la tormenta y tenemos que preguntarnos si creemos que el Espíritu Santo está obrando. Y volver a esta palabra del mensajero de Dios en versículo 35, cuando le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, el Espíritu Santo, podemos ver en la palabra de Dios, obra en medio de la tormenta. Y la segunda cosa que quiero que veas en este pasaje es que el Espíritu Santo llega y hace obra milagrosa, obra imposible, obra asombrosa. Dice en versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. La obra milagrosa del Espíritu Santo en este pasaje es la concepción de Jesús en el vientre virginal de María. Y tal vez estás escuchando eso y pensando, pero Aarón, estamos hablando de eventos únicos en la historia, en la Biblia, ¿no? El Espíritu Santo no sigue haciendo milagros, ¿no? Cada día, hoy en día. Esos fueron eventos una vez en la historia. Y
si estás pensando así o has pensado así, quiero responder con esta afirmación. Que el mismo Espíritu Santo que estaba obrando en María, la Madre de Jesús, está obrando en ti y en mí. Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo poder. Y es el mismo, incluso más de poder, el mismo patrón. La misma promesa. Y cuando miramos el registro de la iglesia primitiva que tenemos en las páginas de la Biblia, podemos ver también que sucede una y otra vez este patrón del Espíritu Santo. Y voy a daros algunos ejemplos. Por ejemplo, al comienzo del libro de Hechos, capítulo 2, tenemos que pensar, bueno, capítulo 1, que Jesús ya había muerto en la cruz, que había ascendido al cielo, y ahora, ¿qué están haciendo los creyentes? Están unidos, pero no tienen ni idea qué hacer, porque ¿qué había dicho Jesús? Esperad. Solo esto, esperad, ¿no? Hermanos, si tú habías dado tu vida entera para seguir a alguien que tú pensabas que era el Mesías y ahora está muerto y ha resucitado y ahora se ha ido, y el único orden que tienes es esperar, ¿qué va a producir en ti? Ansiedad, miedo tal vez, duda, ¿no? ¿Y qué sucede en capítulo 2 de Hechos? En Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, todos estaban unánimes, juntos, y dice en versículo 3 de Hechos 2, versículo 3, y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que en espera, con ansiedad, con duda, ¿y qué pasa? El Espíritu Santo llega y hace una obra milagrosa. Y miles de personas de diferentes tribus, naciones y lenguas escuchan el Evangelio en su propio idioma, y es un milagro asombroso, ¿no? ¿O qué tal en capítulo 4 de Hechos, por ejemplo? Cuando los líderes de la iglesia de Jerusalén están pasando por una etapa muy difícil, incluso los dos líderes principales, Pedro y Juan, son arrestados y amenazados por los gobernantes. Y hermanos, ¿qué pasaría si los líderes de nuestra iglesia fueron de repente arrestados y amenazados con la vida? ¿Qué produciría esto? Ansiedad, miedo, duda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen la gente? Dice en Hechos capítulo 4 y versículo 31 que se reúnen para orar. ¿Y qué pasa? Versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo, en medio de su ansiedad y su duda, llega y hace una obra milagrosa y asombrosa. Un ejemplo más de la iglesia primitiva, capítulo 12 del libro de Hechos. Vemos que algo muy fuerte sucede en la iglesia primitiva. Dicen en capítulo 12 de Hechos que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agrado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, versículos 1 a 3 del capítulo 12 de Hechos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que Santiago, el hermano de Juan, es asesinado.
injustamente, ¿no? Y luego Pedro, otro líder de la iglesia principal, es arrestado. Y luego vamos a capítulo 13, eso es el contexto, y capítulo 13 vemos que Bernabé y Saulo vuelven de Jerusalén, de lo que había pasado, y están dando esta noticia a la iglesia en Antioquía. Y hermanos, ¿qué produciría esta noticia del asesino de uno de los creyentes de nuestra iglesia? Y que el líder está en la cárcel, injustamente. ¿Qué produciría? Ansiedad, miedo, duda. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace la gente? Dice en Hechos capítulo 13 y versículo 2, ministrando estos al Señor, o en otra traducción, adorando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, haciendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, que mientras en medio de esta tormenta de ansiedad y miedo y duda por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, el Espíritu Santo llega. Y los primeros misioneros, ¿no?, oficiales están enviados por obra milagrosa del Espíritu Santo. Hermanos, quiero decir una cosa, el don del Espíritu Santo, la obra milagrosa del Espíritu Santo, está disponible para todos los que creen en Jesús, no solo para María, la madre de Jesús. De hecho, el apóstol Pedro lo dijo, ¿no?, en su primer sermón cristiano, ¿no?, en Hechos capítulo 2. Después de que vino el Espíritu Santo, capítulo 2 y versículo 38, 37, todos los que habían escuchado el Evangelio, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Tiene un deseo, ¿no?, de responder al mover del Espíritu en sus vidas. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no eres creyente en Jesús todavía, si no has tomado este paso de fe, de entregar tu vida a Jesús, entonces quiero decirte que eso será la primera obra milagrosa del Espíritu Santo en tu vida, de convencerte de tu necesidad de un Salvador, que Dios quiere regalarte nueva vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Solo lo que dice el apóstol Pedro, arrepentíos y creer en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hermanos, eso es el Evangelio. Solo tienes que arrepentirte y creer en Cristo. Y el Espíritu Santo obra en tu vida. Y si ya eres creyente, si ya eres seguidor de Jesús, entonces, ¿qué debes hacer? La misma cosa. Arrepentirte y creer en el Evangelio. Dios quiere regalarte nueva vida. Dios quiere darte el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Este fruto que también es obra milagrosa. El fruto del Espíritu, dice Gálatas, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, eso es obra milagrosa del Espíritu Santo. Y no tienes que esperar hasta que estés en un mejor lugar. Puedes recibir este don ahora, en medio de la tormenta
que estás pasando. Bueno, en esta temporada de Navidad, quiero deciros que el Espíritu Santo sigue obrando igual que en la primera Navidad. El Espíritu Santo está listo, dispuesto a obrar en tu vida, para entrar en medio de la tormenta de emociones y hacer una obra milagrosa en tu vida. Así que espéralo. Ora por ello, créelo y verás cómo el Espíritu Santo obra en tu vida. Padre, gracias te damos, porque tú eres un Dios que no cambia, que tú eres lo mismo ayer y hoy y para siempre. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que no depende de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, de nuestra valentía, de nuestra profundidad de convicción, Señor, pero solo depende de ti. Señor, ayúdanos en abrir nuestros corazones, a poner nuestra fe en Jesús y recibir su Espíritu en nuestras vidas, porque queremos ver obras milagrosas. No queremos seguir igual que antes, queremos crecer, queremos ver cambios, queremos ver milagros en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos a ser una comunidad impulsada por tu gracia y lleno de tu Espíritu Santo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén.